El día de hoy vamos a hablar de prevención y detección oportuna de adicciones. Va a estar buenísimo. Tenemos experta de lujo, como siempre. Y mientras ustedes se van conectando, yo voy empezando con la presentación. Y en cuanto a mi producción me diga que puedo empezar, yo empiezo. Psicodescubrir en Short Radio. Las adicciones son procesos que degeneran familias y sociedades. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o incluso relaciones. Una adicción se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. La adicción se considera una enfermedad progresiva y en ocasiones fatal, que se caracteriza por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. Para poder hablar de dependencia física y psicológica, las personas deben presentar 3 o más de los siguientes criterios en un periodo de 12 meses. Acuérdate que esto es una guía informativa, pero tienes que consultar a tu especialista. El primero es un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia. El segundo son dificultades para controlar dicho consumo. El tercero es síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. El siguiente es la tolerancia. Y el último es el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. Desde que una persona inicia el contacto con cualquier tipo de sustancia susceptible a crear dependencia hasta que esta dependencia queda instaurada, las personas pasan por un proceso que se va a prolongar en tiempo de forma muy variable. A la dependencia no se va a llegar de forma repentina, no es de un día a otro, es un proceso en el que la persona va dando pasos según los resultados que obtenga. Después, cuando ya se conocen los efectos y después de haber buscado las experiencias y buscar algo de forma especial, se pueden llegar a situaciones en las que, apoyándose de alguna sustancia, la persona puede enfrentar acontecimientos personales y sociales que sería incapaz de hacer sin estar intoxicado. Cuantas más necesidades y situaciones de conflicto se intenten superar a través del consumo, más posibilidades va a haber de que este genere un problema de dependencia. Y ahora sí, para entendernos mucho mejor, vamos a hablar de algunos conceptos muy básicos que es probable que escuches durante esta plática y es necesario que tú lo sepas. Primero vamos a hablar del concepto drogas como tal. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como toda sustancia que se introduce a un organismo vivo y que puede modificar una o varias de sus funciones, alterando pensamientos, emociones, percepciones y conductas en una dirección que pueda ser deseable repetir la experiencia. O sea, te gustó y quieres volverlo a hacer, pudiendo provocar mecanismos de tolerancia y dependencia. Hay drogas legales como el alcohol y drogas ilegales como la marihuana, por ejemplo. Ahora, el consumo de riesgo se va a definir como un nivel o un patrón de consumo que lleva un riesgo para la salud, es decir, que el realizar o la actividad o el introducir a tu cuerpo alguna sustancia te está llevando a tener un riesgo para tu salud si este hábito persiste. No existe un acuerdo global, al menos hasta donde yo investigué, ya nuestra experta nos lo dirá, acerca de cuál es el consumo, por ejemplo, de alcohol que implica un consumo de riesgo. Sin embargo, pues cualquier nivel de consumo, por muy pequeñito que sea, implica algún tipo de riesgo. ¿Ok? Ahora, el consumo perjudicial se va a definir como un patrón de consumo que afecta a las personas en su salud física. Por ejemplo, si estás consumiendo alcohol, pues puede ser que desarrolles una cirrosis hepática, por ejemplo. Pero también en su salud mental, como puede ser quizás el desarrollo de una depresión o de ansiedad al no poder consumir o por estarlo consumiendo, ¿ok? Y otro concepto es la intoxicación. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado más o menos breve de discapacidad funcional, psicológica y motriz que se induce por la presencia de alguna sustancia en el cuerpo, aún con un nivel de consumo muy bajito. Hablando un poquito de niveles de adicción, vamos a tener experimentación, uso, abuso y adicción. Ya nuestra experta nos va a hablar como más claro de todos ellos. Nada más es importante recalcar que cuando ya tenemos una adicción, la relación de amigos y la relación familiar se va a romper, vamos a tener dificultades académicas, dificultades laborales, la búsqueda de droga o del consumo de la sustancia o de la actividad se va a hacer de manera compulsiva
es muy difícil la abstinencia y bueno, porque ya hay compromiso orgánico por parte de tu cuerpo y hay conductas de riesgo. Por ejemplo, al principio a lo mejor puedes estar, no sé, inyectando algo en tu cuerpo y vas a tener mucho cuidado con que la jeringa sea nueva y que no tengas, ya después ya no te va a importar y eso es una conducta de riesgo. Entonces, incluso accidentes automovilísticos y demás. Para todo esto y más vamos a tener a nuestra doctora experta que les presento a continuación. El especialista. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema. Bienvenidos a Psicodescubrir en Shot Radio. Yo soy Nayeli Vázquez, psicóloga clínica. Y el día de hoy me acompaña la doctora Diana Estefanía Álvarez Vallejo. Ella es médico cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina de primer contacto, planificación familiar, prevención y atención clínica de adicciones, diagnóstico y tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, patología dual y certificada en electroencefalografía pediátrica por la Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica, además de miembro fundador de Neuropsia Clínica y Rehabilitación y además es una sirena y es guapísima. No saben cómo nada esta mujer. Bienvenida, Dianita. Gracias. ¿Cómo estás? Cuéntanos, a ver, ¿con qué debemos empezar cuando hablamos de adicciones? ¿Con qué debemos empezar? Bueno, ahorita ya tuvieron la introducción con algunos conceptos básicos, ¿no? Para poder sumergirnos un poco en este tema. Y bueno, hay que comenzar por entender cuál es el proceso por el que debes atravesar para llegar a una adicción, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya lo mencionaste ahorita, comenzamos con la experimentación, uso, abuso y dependencia, ¿no? Entonces, en el caso de la experimentación, hablando de prevención, este es el punto más importante que hay que abordar, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de que una adicción no es necesario que la tenga un adolescente, ¿no? Que es como la primera imagen que llega a nuestra cabeza, claro, sino también un adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita sobre el tema que vamos a abordar, hay que hacer hincapié en que no es necesario que alguien más nos diga que estamos yendo hacia el camino de una adicción, sino que tú mismo te puedes dar cuenta, ¿no? Ah, genial. Viendo el ejemplo de alguien más o, en este caso, como ahorita lo vamos a comentar, identificando algunas señales con las que te identificas, ¿no? Que dices, me está pasando a mí, ¿no? Okay. Entonces, uh-huh, en el caso de la experimentación es cuando se prueba alguna droga, uh-huh, la primera vez, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser incluso desde niños, cuando en alguna fiesta nos dicen, ay, que pruebe tantito vino, ¿no? Que pruebe tantito... La sidra de fin de año, uh-huh, ¿por qué no? Ajá. Sí, que no pasa nada, que eso es una experimentación. Es la primera vez que lo pruebas y puede ser algo tan inocuo, ¿no? Aparentemente, como el alcohol de la reunión familiar, como un cigarro de marihuana o cualquier otra droga, ¿no? Ahora aquí, mentalmente lo puedes relacionar con, por ejemplo, se me ocurre la sidra de fin de año. Ah, pues todos nos la estamos pasando padrísimo, entonces le tomo a la sidrita y relaciono mentalmente pues el bienestar que estoy sintiendo en esta reunión con el alcohol. Claro, que está bien, ¿no? Ajá. Si todos toman, pues es algo normal. Si mis papás que están aquí, mis tíos, ¿no? Mis primos, todos están tomando, pues yo también, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Uh-huh. ¿No? Entonces, exactamente, asociar eso, ese bienestar, ¿no? Con el consumo de alguna sustancia es algo que se va aprendiendo. Entonces, si tú lo haces desde una edad muy temprana, pues seguramente, digamos que es como si te engancharas inmediatamente. Un enganche más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezando por esta parte de la experimentación, es muy importante saber que la experimentación es la primera o segunda vez que se consume sin intención de volverlo a hacer. Uh-huh. Esa es la experimentación. Porque hay quien dice, no, es que estoy experimentando porque ya van 5 veces en el año. No. ¿Okay? O sea, una o dos. Una o la segunda, ya sin intención de volver a hacerlo. Uh-huh. Esa es la experimentación. De la experimentación brincamos al uso. ¿Mm? El uso es como una condición de, bueno, solo lo voy a hacer para relajarme, ¿no? O solo en fiestas, ¿no? Sí, claro. De hecho, esa es la característica. Es únicamente en compañía de alguien más.
no, que necesitas eso, ¿no? Que esté alguien más, que te inviten, compartir, disfrutar, ¿no? Aparentemente. Del uso pasamos al abuso. O sea, la constancia ya es mayor. O sea, dentro de toda la evolución, la constancia va siempre en aumento. Entonces, ya en el abuso, el consumo es perjudicial. O sea, ya no hay, de hecho, un control en el consumo. O sea, aunque digamos que yo ya no quisiera, digo, no, pues sí, como que la estoy necesitando, ¿no? Ya no es tan necesario que esté con mis amigos o con mis compañeros o con quien experimenté, por ejemplo, y eso ya no es necesario. Ya puedo estar solo en mi casa y hacerlo. Claro. Incluso puedes sentirte más cómodo al estar solo y hacerlo. Exacto. En lugar de estar con alguien más. Incluso ya así como, pues ya no quiero compartir tanto, ¿no? Ya más para mí. Más, ¿no?, para mí. Ajá. Y ya en el caso de, experimentación, uso, abuso, dependencia, ya en el caso de dependencia, bueno, pues todo queda después de la droga, ¿no? O sea, primero está el consumo. Si tengo un aporte monetario, primero es para el consumo y después, si me sobra y si puedo y si estoy consciente, pues cubriré alguna otra necesidad, ¿no? Y entonces ahí, justo como dices, ya no es necesario que esté nadie, ya lo hago yo solo en cualquier momento y es mi prioridad. Está antes que cualquier responsabilidad que tenga, incluso de mi salud, ¿no? Comer, dormir, relacionarme con los demás. O sea, ya eso quedó olvidado por completo. Y además, bueno, el consumo, o sea, aquí hay como otro concepto importante que es la tolerancia, donde pues ya la misma cantidad de sustancia no me crea el mismo efecto, sino es menor y entonces necesito más para sentir esa satisfacción. Entonces es cierto el que te dicen que la primera vez que lo sientes es como la vez que lo vas a sentir más o a tope, y ya después como va disminuyendo la sensación, sí, a claro. menos que aumentes la dosis, pero ¿vas a llegar otra vez a ese efecto o nunca vuelves a llegar al efecto de la primera vez que lo sentiste por la tolerancia? Sí puedes llegar, pero ya entonces ahí vienen problemas porque hay una intoxicación. Ya es cuando el paciente llega al hospital, cuando encuentran a la persona tirada, inconsciente, no respira, no sé qué le pasa. Ese es el problema, que pues casi siempre es pues la muerte por sobredosis. Ok, ahora, ¿a qué edad? Ya nos dijiste que no tiene que ser en la adolescencia, pero ¿a qué edad es más frecuente que inicie una adicción o bajo qué condiciones? La edad promedio de probar, de la experimentación de una sustancia son los 14 años en México. Son los 14 años. Para la experimentación, la edad que está más en riesgo es de los 10 a los 18 años. O sea, el promedio de iniciar a experimentar son los 14. ¿De los 10? Desde los 10 años hasta los 18 es la población que tiene más riesgo de la experimentación. Entonces, si partimos de ese punto, pues la parte de la dependencia o de la adicción puede ser durante meses, durante años. Todo esto depende de todos los factores que están alrededor de la persona que está consumiendo. Porque si es un adolescente que empieza a consumir, por ejemplo, las 3 drogas, las primeras que se consumen son alcohol, marihuana y tabaco, ¿no? Son las primeras con las que se experimenta. Entonces, si la persona comienza a los 12 años, ¿no? Y se dan cuenta sus papás que llevó alcohol a la escuela, por ejemplo, y la escuela inmediatamente dice, oye, ¿sabe qué? Trajo alcohol a la escuela, ¿qué pasó? Vamos a ver, y hablan. Entonces, ahí inmediatamente detienen ese consumo y entonces ya no avanza ni hacia el uso, ni al abuso, ¿no? Entonces, todo depende del ambiente en el que esté la persona. El contexto Entonces, social claro, donde se está desenvolviendo. Porque incluso en la escuela podría ser como, wow, el héroe que trajo el alcohol o el tabaco o la marihuana a la escuela. Sin embargo, los que son adultos cuidadores deben de frenar ese uso. Vamos. Claro, que se den cuenta, ¿no? Eso es lo importante, darnos cuenta de lo que están haciendo nuestros niños. Apúntenle, número 1, fijarme en lo que está haciendo mi niño. ¿Cuál puede ser un detonante o que has visto tú en tu práctica, que son los detonantes por los cuales nos acercamos a este tipo de sustancias? Ok.
Si nos acercamos a la literatura, toda la literatura nos habla de padres, del entorno familiar, del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque son el primer contacto de un ser humano, ¿no? Lo aprendes todo desde ahí. Ahí inicia todo, ¿no? Toda tu vida. Entonces, bueno, además de la literatura, en la experiencia también. O sea, hablamos de factores de riesgo y de factores protectores, ¿no? Claro. Entonces, en los factores protectores tenemos, pues, obviamente, que la familia sea unida, que la familia sea sana, que la familia esté al tanto, como lo acabas de mencionar, al tanto de sus hijos, ¿no? O sea, los hijos están al cuidado de los padres son todo, son ¿no? todo. O sea, son los que van a poner los límites, son los que van a permitir, son los que van a enseñar, son los que van a dar el ejemplo. Entonces, lo más importante es cómo se comienza en el núcleo familiar. Porque además el núcleo familiar es el que decide hacia dónde va el niño, en qué escuela va a estar, con qué amigos va a estar. Si es caótico el ambiente fuera de casa, pues entonces no permitir que tenga contacto con él y únicamente transportarlo a otros ambientes donde sea mucho más sano, ¿no? Pero si a la familia, por ejemplo, que los papás tienen mucho trabajo, que no tienen con quién dejarlos, todo esto, y el niño dice, ¿qué hago? ¿A quién me acerco? Pues a quien esté disponible, ¿no? Y si está disponible el vecinito que tiene un hermano mayor que consume, pues entonces ahí va a haber un problema. Claro. ¿No? Vámonos con esto, vamos a un corte rapidito. Por favor, no se olviden de darse una vuelta por las redes sociales. Acuérdense, Instagram y Twitter, psico-descubrir. Y YouTube y Facebook, psicodescubrir. Acuérdense de dejarnos todas sus preguntas para que en el tercer bloque la doctora Diana nos conteste todas sus dudas. No se despeguen de Shot Radio Internet. Seguimos haciendo ruido. Psicodescubrir en Shot Radio. Y ya estamos de regreso aquí en Psicodescubrir en Shot Radio. Si ustedes se perdieron el primer bloque, dense una vuelta por el YouTube porque ahí va a estar todo el programa completito. Pero les voy a hacer un resumen. Ya hablamos de la experimentación, que es cuando nos acercamos a la droga o al alcohol como por primera vez. Bueno, a la droga se refiere a todas las sustancias adictivas, vaya. Luego el uso, que es cuando ya lo utilizas como en fiestas y una cosita más frecuente. El abuso, cuando ya no necesitas ir a fiestas, ya lo estás ocupando todos los días, ¿no? O cada tercer día, o ya no necesitas personas, sino ya lo estás usando constantemente. Y la adicción, cuando la utilización de la sustancia es primero antes que cualquier otra responsabilidad que tú tienes. Ahora vamos a entrar a la parte de cómo me doy cuenta y cómo lo prevengo. Entonces, por favor, mándenos todas sus preguntas, no olviden participar con nosotros. Y ahora sí, cuéntame, Dianita, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo detecto en mí o en alguien más la adicción? ¿Cómo sé que alguien ya lo está tomando? O que mi hijo, mi adolescente lo está haciendo. Ok. Todos los padres tienen una... Si les preguntan, ¿cómo es tu hijo? Pues les van a decir, es muy estudioso, es muy responsable, siempre hace lo que yo le digo, ¿no? O todo lo contrario, nunca me hace caso, no llega a tiempo, no entrega tareas, ¿no? Entonces, todos los hijos tienen ciertas características que los padres saben identificar. En cuanto a esas características cambian repentinamente, sin una enfermedad, por ejemplo, aparente. Porque si el niño, por ejemplo, tiene anemia, obviamente va a estar más cansado, no va a querer como comer, va a estar más pálido. A ese punto voy. Pero si aparentemente no hay nada que me explique, ¿no?, los cambios que tiene un hijo. ¿Cómo qué cambios? Por ejemplo, que se vuelva más agresivo, que se vuelva contestón, que se vuelva más aislado, que yo note que en las calificaciones, si estoy al tanto, claro, me voy a dar cuenta, si no, pues no hay forma. Claro. Así que yo note que las calificaciones van para abajo, que no tiene las mismas amistades, o que sale más frecuente de casa, ¿no? Que no me hace caso, que es desafiante.
Estas características pueden a veces sonar a cambios normales de un adolescente, ¿no? Sí, sí. Pero siempre hay otras más que no son propias del niño, sino que, por ejemplo, la ropa yo noto que huele distinto, ¿no? Que huele, por ejemplo, a algún producto químico, o que huele a tabaco, que huele a marihuana. O en él mismo voy notando que viene con los ojos rojos, que en sus cosas trae gotas, por ejemplo, ¿no? También para los ojos rojos, que veo que trae algún cigarro, que veo que tiene interés por alguna, por estar más fuera de casa que de lo normal. Entonces, casi siempre el problema es los pares. Tú te das cuenta de que sus amistades son otras. Oye, ¿por qué ya no te juntas con tal? No, es que ya no me cae bien, ¿no? Entonces, aquí lo importante es partir de una buena comunicación con los hijos, que ellos tengan la confianza de decirnos lo que les está pasando, de cualquier tema que sea. Y entonces, así es mucho más fácil saber cuál es, en qué momento mi hijo se está como acercando a alguien que no es sano. Compañías. Claro. Entonces, casi siempre lo que ellos hacen es tender a imitar, ¿no? Los niños tienden a imitar, o los adolescentes, a pares o a los hermanos mayores. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, es que si tú tomas, ¿cómo le dices a tu hijo que no tome? ¿No? Entonces, eso es algo que mencionaste hace rato sobre el alcohol. Un consumo moderado o adecuado, o no adecuado, responsable, digamos responsable. Un consumo responsable de alcohol. Esa palabra me gusta más, responsable. Es diferente para hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres... Ay, ya nos están hablando de emergencia. Ajá. En el caso de las mujeres... lo recomendable es beber una copa durante 2 horas. Una copa durante 2 horas. ¿Qué es una copa? Una copa es una cerveza de 300 mililitros. Una copa de vino. ¿No es una copa de las que salen ahora de 30 botella, centímetros? No. Okay. Tampoco una michelada de 1 litro y medio. No. Ok. O sea, una copa es una medida estándar. Por ejemplo, si se trata de tequila, un caballito, esa es una copa. Un caballito cada 2 horas. Cada 2 horas. Échale ojo, no es así. Shot. Sí. Y a los 5 minutos otro. No. ¿Por qué no? Ajá. No. Entonces es una cada 2 horas en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres es una por hora. Una por hora. Porque su constitución física es distinta. Claro, sí, el metabolismo del alcohol sí es distinto en hombres y mujeres. Tiene una cinética, se le llama de orden 0. Esto depende de las enzimas que tenga cada persona para metabolizar el alcohol. En cuanto las enzimas se saturan, ya nos embriagamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo conocer o detectar, sin ser médico, estas enzimas tan bonitas que están presentes en nuestro cuerpo? Claro, entonces ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que dicen, es que él toma y no se emborracha, ¿no? O ella toma, no se emborracha. Realmente es un poco difícil, pero sí es muy notable ver en una persona que tiene pocas enzimas para metabolizar el alcohol. ¿Por qué? Porque dicen, es que con una que se tomó... Ya se perdió. Sí, aunque se la haya tomado despacio, o con 2, aunque la haya tomado despacio, se emborrachó inmediatamente. Y la persona lo nota, ¿no? Es que ya se me están durmiendo las manos, ¿no? Es ya que me ya siento mareado. Sí. Entonces, sí es diferente el consumo que se recomienda para hombres y mujeres, y no más de 3 copas por ocasión. No más de 3 copas por ocasión. Pongan ahí, apúntenle, lleven su lista. No es, hoy me voy a divertir y me echo la botella entera. 3, nada más. Cada 2 horas. O sea, eso nos da 6 horas de tiempo para divertirnos, ¿no? Más o menos. Exactamente. ¿Qué tan cierto es, ahorita que mencionaste esto, qué tan cierto es que cuando tú tomas alcohol también tienes que tomar agua? ¿Esto es cierto? ¿O es un mito total? No, lo recomendable es ingerir alimentos antes de tomar alcohol, porque entonces la mucosa gástrica queda protegida y la absorción del alcohol es menor. O sea, como tengo mi pancita llenita, pues no se absorbe tanto el alcohol en mi cuerpo.
Exacto. Ok. Entonces, eso es lo recomendable. Ya si se toma con refresco, si se toma con agua, sí, pues ya es otra cosa, pero ahí vamos como en qué tipo de alcohol estás tomando, ¿no? Porque pues si tomas el tequila no le vas a echar agua, ¿no? Porque van a decir, ay, no. Ok, bueno, échale agua, está bien. Si le echas agua, si no le echas agua, eso no importa. Te tocan hombres 1 hora, mujeres 2 horas. Perfecto. Ok. Entonces, quedamos que con los chicos hay que observar todo en ellos. Su ropa, su comportamiento, todo esto. Hace rato hablábamos de factores protectores y factores De riesgo. de riesgo. ¿Cuáles pueden ser, además de la familia, un factor de riesgo? Y redondeamos factores protectores para saber cómo nuestro niño puede o niña puede estar protegido del consumo de drogas. Okay. Además de la familia, tenemos primero el individuo, su primer núcleo que es la familia, y el que sigue, que es la escuela, ¿no? En el caso de niños y adolescentes. Entonces, en el caso del individuo, aquí otra vez quisiéramos dejar un poco de lado a la familia, pero es imposible. Claro. ¿No? Entonces, lo importante es crear en el niño virtudes y valores que le permitan tener habilidades sociales para entonces en el momento en el que no estemos con ellos, que es la mayor parte del tiempo, porque están en la escuela o están al cuidado de alguien, ¿no? Sobre todo ya después cuando son adolescentes, cuando no están con nosotros, darles las herramientas necesarias para que cuando se enfrenten a alguien que les ofrece una droga o se enfrenten a la disponibilidad de una droga, ya sean capaces de decir no. Entonces, enseñarles a ser asertivos, ¿no? Una comunicación asertiva, que es hacerle saber al otro lo que yo quiero sin hacerle daño de ningún tipo. Ni poniéndome en riesgo a mí. Claro. Entonces, respetando al otro y respetándome a mí. Entonces, si ellos tienen la capacidad de además saber decir no y en qué momento y de qué forma, pues entonces están protegidos para ello. Porque pues no podemos andar siempre atrás de ellos, ¿no? Todo el tiempo cuidándolos. La verdad es que están expuestos todo el tiempo y sobre todo en las escuelas es de verdad una cosa impresionante la edad a la que les empiezan a ofrecer drogas y el tipo de drogas que les empiezan a ofrecer y que ellos las consuman. Ok. ¿Hay una clasificación de drogas? Ahorita que mencionaste esto de las drogas. ¿Hay una clasificación como esta ya es como la peor de todas? Bueno, se pueden clasificar por su origen, que ya sean naturales o sintéticas, y también por el efecto que producen, ¿no? Ya sean estimulantes, depresoras o alucinógenos. Entonces, aquí el problema con las drogas es el potencial adictivo que tienen. Y entonces el potencial adictivo está dado por el tiempo en el que tardan en realizar su efecto. El tiempo que tarda en realizar su efecto. O sea, lo que voy sintiendo en mi cuerpo, lo que dura ese efecto. El tiempo que tarda en que yo sienta. Ah, o sea, si me la tomo y de manera inmediata ya estoy sintiendo una reacción, o si me la tomo y pasan 3 horas y todavía no siento nada, pues no está tan divertido. Exacto. Ah, y ya por te supuesto entiendo. la disponibilidad de estas, porque por ejemplo la más adictiva es la heroína, ¿no? Porque el efecto es en segundos, pero no todos tienen acceso a la heroína. Por lo tanto, para un adolescente, la droga, digamos que para su edad, para su entorno, para sus circunstancias, la heroína no va a ser la que le haga más daño, sino la que le están ofreciendo y que tiene al alcance. Claro. ¿No? Entonces, pues, ¿cuál sería? Seguramente el alcohol o la marihuana. O el tabaco también, ¿no? O el tabaco, claro. Desde muy chiquitos se pueden enganchar al tabaco y de ahí nos seguimos a que cuando llegan a la prepa o un poquito más ya consumen 3, 4 cajetillas de cigarros o más. Sí, y es que desafortunadamente lo que he visto es que realmente otra vez regresamos a los padres. Son los padres los que iniciaron este apego, ¿no? Este aprendizaje. ¿Por qué? Porque llegan y en la entrevista tú vas preguntando, ¿no? ¿Y cómo fue la primera experiencia, la primera droga? Y resulta que es el tabaco. ¿Cómo? Pues es que mi papá me pedía que le prendiera el cigarro. Préndeme este cigarro. ¿No? Claro. Y dices, ¿qué? ¿No? Claro. Igual con el alcohol. Oye, ¿cómo fue? Es que me pedía que le abriera la cerveza o que le fuera a comprar las cervezas. O sea, si los papás consumen,
háganse responsables de su consumo y es como predicar con el ejemplo, ¿no? Sí, o sea, claro. realmente, ¿cómo voy a pedir que tengan un consumo responsable si yo no Sí, lo yo hago? ¿no? ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. ellos lo aprenden perfecto, ¿no? Y Sí, pues, y se vuelve automático, ya no necesitas pensarlo. O sea, no es que racionalices, es que como mi papá tomaba, pues yo también voy a tomar. No, o sea, automáticamente ya está en tu cabeza y tú reproduces. es normal. Ujú. Ahorita que comentaste esto, ¿tú qué opinas como experta de cuando dicen los papás, prefiero que tome aquí en la casa conmigo a que tome afuera con los amigos? ¿Tú qué opinas como experta? Danos tu opinión. Ok. Eso Es que eso es muy sonado. sí, es muy frecuente. Ok. Una cosa, si yo le estoy diciendo a mi hijo, prefiero que tomes aquí, le estoy dando el mensaje de, toma, yo lo estoy permitiendo. Sí, le estoy dando permiso. Entonces, él va a decir, prefiere que lo haga aquí. Esa es una preferencia nada más. O sea que lo puedo hacer aquí y lo puedo hacer afuera y con mis amigos. Entonces, lo mejor es, si el niño no tiene interés, o el adolescente no tiene interés en probar, por ejemplo, el alcohol, en este caso, no hay que inducirlo, no hay que decirle, aquí está. Tómale, mijito. Sí, Esta como sabe si, más rica que la otra. tienes 18, ya te toca. No, realmente no. O sea, sí probablemente hacerles saber, porque ellos lo saben. O sea, ellos saben que existe el alcohol, ellos entre sus pares, seguramente también ya lo han probado, los pares, no, los niños. Entonces, si ellos no tienen esa cosquillita de probarlos de inicio, no ser tú quien lo invite, Claro. ¿no? Después, si la tienen, explicarles, ok, el alcohol es una droga ilegal, bueno, legal, perdón, es legal, pero es una droga, no deja de ser una droga. Que está bien vista, bueno, eso ya tiene como otros intereses, ¿no? Ujú. Pero es una droga. Por lo tanto, si tú no eres capaz de consumirla responsablemente, te puedes volver adicto. ¿Mm? Entonces, dejarles claro esto. Y así como lo explicaste al principio, y un adicto es esto, y tiene estos riesgos, y puede pasar esto, y es bien fácil, ¿no? Entonces, primero, plantearle todo el panorama, digamos que en sus palabras, para que entienda que realmente no es algo que dé gusto que inicien a probarlo a una edad temprana. Entonces, si ya dicen, no, es que yo quiero probar, no sé qué, ok, lo vas a hacer, pero en cuanto los padres crean que es una edad adecuada. Casi siempre, pues los 18 años, ¿no? Entonces, si es posible, hacerles saber que hasta los 18 años va a ser permisivo. Su primer experimentación. Claro, probarlo. No que a esa edad comiences a tomar, no. Voy a permitir que lo pruebes, ¿no? Que sepas el sabor, bla, 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 bla. Y enseñarles cuál es el consumo que deben tener, si es que les gusta. Porque a la mayoría de la gente no les gusta el alcohol, no le gusta el sabor al alcohol, sino el efecto. Pero ¿por qué? Yo voy siempre a lo mismo. Yo soy una persona que nunca he tomado y me hacen mucha burla en las fiestas porque me dicen que me van a comprar mis Yakults porque yo no tomo. Pero es que les digo, es que sabe feo. ¿Qué le encuentran? O sea, ¿qué gusto les da si sabe feo? Pero tienes razón, no es el sabor, es el efecto, lo que provoca, como que seas más sociable o que te abras con los demás o miles de situaciones que provoca el alcohol, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ya están empezando a llegar las preguntas del público, ¿es correcto? Ya están empezando a llegar las preguntas. ¿Qué les parece? Porque ya vi que son varias. ¿Qué les parece si de una vez nos vamos al corte para que empecemos a platicar de sus preguntas? No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo bloque. Psicodescubrir en Short Radio. Y ya estamos de regreso con las preguntas del público. Esta sección me gusta mucho porque de verdad es todas las inquietudes que ustedes tienen. Yo ya pregunté todas las mías en los bloques anteriores. Ahora les toca a ustedes preguntar
todo aquello que tengan pendiente o todo aquello que quieran saber con nuestros expertos. Acuérdense que estamos hablando de adicciones, prevención y detección oportuna. Todo lo que quieran saber, por favor, síganoslo preguntando por las redes sociales. Estamos en Periscope, en Twitter, y estamos en el Facebook ahí conectaditos y recibiendo todas sus preguntas. Aquí ya está Alonso con nosotros. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, gracias. Y comenzamos. La primera pregunta dice, ¿se puede consumir una droga sin volverse adicto a ella? Ok. Volvemos a los conceptos básicos que les había mencionado. Dice, ¿se puede probar una droga? ¿Se puede consumir una droga sin volverse adicto a ella? Sin volverse adicto. Sí es posible consumir una droga sin volverse adicto, siempre y cuando nos quedemos en la experimentación o en el uso. No estoy diciendo que sea algo adecuado. ¿Por qué? Porque, que la respuesta es no. Bueno, sí se puede consumir sin volverse adicto, pero lo recomendable es que no las consuman. Realmente que no las consuman. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo de accidentes, o sea, se ponen en riesgo ustedes y nos ponen en riesgo a los que estamos alrededor de ustedes, ¿no? Entonces, realmente si la preocupación es volverse adicto, ok, puede ser que no te vuelvas adicto, pero lo mejor es no consumirlas. Sí, es que tienes toda la razón. No nada más pones en riesgo tu salud. Pones en riesgo a los demás, porque si sales a conducir cuando estás en estado de ebriedad, puedes tener un accidente y a lo mejor a ti no te pasa nada, porque aparte de todo, ¿por qué pasa eso? A ver, ahorita nos platicas. Perdónenme, ya voy a meter otra duda. ¿Por qué pasa que la persona que realmente va en un estado muy inconveniente choca y no le pasa nada? Y los que venían en el otro carro, que venían en sus 5 sentidos, que a lo mejor, bueno, ya me veo muy fatalista, pero a lo mejor es una familia o algo así, a ellos les pasa todo. Pero al adicto no le pasa nada, porque venía en un estado muy inconveniente. ¿Por qué sucede esto? Sí, bueno, se ha visto que cuando se pone resistencia en el cuerpo, en este caso la pondría la persona que está consciente, que no tiene ninguna droga, ante un accidente, es más probable, esa energía se transforma, siempre se transforma. Por lo tanto, ¿en qué se va a transformar? Pues seguramente en una fractura, en una contractura. Uh-huh. Pero la persona que está en este estado depresivo, uh-huh, me refiero a depresor del sistema nervioso central. Exacto, no pone ninguna resistencia y casi siempre pasa eso, ¿no? Que pues no les pasa nada porque es como si hubiera permitido la flexibilidad del cuerpo, por así decirlo, todo el problema que pudo haber causado el choque. Entonces, eso es lo que a veces sucede, a veces no sucede así, ¿no? Y pues ambas partes salen mal. Ok, siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿es cierto que algunas drogas ayudan a mejorar la concentración? Seguramente están hablando de la marihuana. Ok. Hace rato mencionamos la clasificación de las drogas, ¿no? Entonces, si tú estás muy estresado, que casi no pasa en los habitantes de la Ciudad de México. No, para nada. Si tú estás muy estresado, si tienes 1000 cosas en la cabeza y llegas a tu casa y tomas una copa de vino, seguramente el efecto depresor que va a tener el alcohol te va a permitir relajar. Exacto. Y dormir bien rico, dicen. Entonces, porque muchos dicen eso, me tomo mi copa de vino y ya duermo. Pero ese es un problema, porque el alcohol puede ser un buen inductor de sueño, pero lo fragmenta después de que nos quedamos dormidos. O sea, no duermo de corridito. Entonces, no. Voy ahí como saltando en mi sueño. Sí, el sueño tiene diferentes fases. Entonces, el problema con el alcohol es ese. Puede ser un buen inductor que alguien dice, es que yo, mira, me quedo dormido perfecto si me echo una cerveza o 2 cervezas. Sí, es un buen inductor, pero después lo fragmenta. Y entonces no descansas. Entonces no descansas. Exacto. Y entonces ahí hay que atender el problema de sueño. Vaya. Sí. Ok. Entonces, ¿sí mejoran la concentración? Entonces, no mejoran la concentración. Ok. Entonces, por ejemplo, les estaba poniendo el ejemplo con el alcohol.
si yo vengo así, ¿no? Me tomo el alcohol, Baja tiene el mi efecto, intensidad. exacto, tiene el efecto depresor, que es, digamos, su trabajo, ¿no? Ujú. Y dices, "Ay, pude trabajar mejor". Sí, pero porque había detrás algo que no me lo permitía y que entonces el alcohol tuvo un efecto. En el caso de la marihuana, bueno, esta sustancia tiene otros efectos que nos hacen creer que tenemos una mejor concentración, pero realmente también tiene un efecto muy problemático, que es como creemos, tenemos esta percepción positiva sobre la marihuana de que me permite concentrarme, pues la sigo consumiendo. Y el problema es que después vamos a tener problemas cognitivos de memoria, Sí. sobre todo de memoria. Ujú. Hay fugas Entonces, incluso disociativas sí, por sí. el uso, bueno, por el abuso de la marihuana. Y el síndrome motivacional, ¿no? Ya no Ujú. quiero hacer nada, nada me motiva, nada me hace sentir bien, ya no me importa nada. Ujú. Entonces, aguas con esa percepción positiva de... Positiva y bohemia, porque luego dicen, ay, con la marihuana puedo escribir mejor y me veo súper bien y soy todo bohemio. No, no es cierto, eso es falso. No, es solo una percepción. Bueno, yo tengo aquí una duda personal. Es que una Sí. vez vi un documental en donde los estudiantes tomaban una medicina, creo que se llamaba Adderall, para hacer sus trabajos. ¿Es cierto que tomando esas pastillas haces mejor tu trabajo? Ok. Todos los medicamentos tienen indicaciones médicas, ¿no? Entonces, hay medicamentos que se indican para, de este tema ya van a hablar después, el trastorno por déficit de atención. Entonces, si en una persona la química cerebral está alterada, como en el TDAH, esos medicamentos la modifican para que entonces puedan mantener la atención en alguna tarea determinada. Si esta duda personal es porque solo viste el documental o porque lo has consumido. No, no. Vi el documental de tarea, me lo dejaron de tarea. Ajá. Sí, me lo dejaron de tarea. De hecho, estaba en Netflix y como yo no tengo Netflix, lo tuve que buscar en internet. No ves esto, Beatriz. Beatriz es su mamá. Ajá. Duda nada más. Ok. Me entró la duda nada más. Sí, Entonces, es sí eso. puede aumentar, perdóname, Tantito. sí puede aumentar mi concentración la utilización de ciertos medicamentos que están prescritos para Sí. algún otro tipo de padecimiento o de mal. Sin embargo, no es lo correcto, porque Claro. eso me induce también un movimiento dentro de mis transmisores neuronales y a la larga nos va a generar un problema cognitivo. Así es. ¿Es correcto? Entonces, no tomen cosas que no deben de tomar. Si no están enfermos de eso, no se lo tomen. Es como los antibióticos. Corrígeme si estoy Sí, por en un supuesto. problema o en algo mal. Los antibióticos tú te los tomas porque tú tienes gripa y dices, pues me tomo, no sé, una ampicilina. No sé, cualquier antibiótico que tengan ahí a la mano. Y después, pues no se compusieron porque ni era eso. O a lo mejor lo enmascararon y después les vino peor o hicieron resistencia. Entonces, no se tomen cosas que no tienen que tomarse porque no tienen ese padecimiento. Siguiente pregunta. La siguiente dice, mi hija llegó tomada a la casa. ¿Qué puedo hacer para ayudarla a que no se vuelva alcohólica? Ok. Bueno, aquí siempre los médicos tenemos como este principio, no vemos enfermedades, vemos enfermos, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería conveniente saber cuál es la edad de esta persona, cuáles son las circunstancias, porque puede ser una duda muy general y yo podría decirle, bueno, o sea, llegó alcoholizada en la casa, no quiero que se vuelva alcohólica, ok. Entonces, lo primero es, ya habló con ella, tuvo la confianza de afrontar, ¿no? De confrontar esto, de, oye, ¿sabes qué? Lo que hiciste Pero estuvo claro, mal, ¿no? cuando ya están sin el efecto del alcohol. Claro. Porque si yo lo confronto en ese momento, ahí va a haber un problema y eso va a terminar casi hasta me voy de la casa, ¿no? Ujú. Entonces hay que, ok, ya está alcoholizado, ya está salvo, ¿no? Ya está salvo en casa. Al siguiente día, entonces sí, cuando ya pasó el efecto del alcohol, decir, oye, a ver, siéntate y explícame qué fue lo que pasó, porque otra cosa es saber si su hija está consciente de que lo que hizo
no lo está aprueba bien. la mamá. Claro. Entonces, primero saber eso, ¿no? Si sabe, la hija está consciente de qué es lo que hizo, ¿no? Porque pudo estar haber llegado alcoholizada, pero porque le dieron algo y ella nunca supo. No se dio cuenta, le pusieron algo en cualquier bebida. Y a lo mejor ni siquiera está alcoholizada, probablemente Claro. sea el efecto de alguna otra cosa. Exacto, y eso es lo que aparentemente tiene, ¿no? Que estaba alcoholizada. Entonces, aquí lo primero es, como se les había mencionado, tener la confianza con los hijos de preguntarle, oye, ¿qué pasó? Explícame con quién estabas, dónde estabas, cómo fue que llegaste aquí, quién te trajo, qué pasó, ¿no? Entonces, ya sabiendo esta información, y si es además la primera vez que lo hace, ¿no? Y con quién se supone que iba, tal vez iba sola, igual iba con primos, o no sé, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo primero. Entablar la comunicación y decirle saber cuáles fueron las circunstancias y a partir de ahí, pues probablemente ella misma tenga la solución, ¿no? Me fui con mi novio, no sé qué, y me dijo que tomara y yo no quería, pero él me obligó, no sé qué, y entonces ahí ya sabes cuál fue el motivo. Pones un límite. Uh-huh. Y es que ahí vuelve otra vez el asunto de los factores de riesgo y los factores protectores. Si tú ya detectaste, quien nos mandó, no tengo el nombre de la personita que nos mandó, pero si tú ya detectaste que tu nena está tomando o que llegó alcoholizada a tu casa, entonces, primero, acuérdense, hay algo que yo siempre les digo en terapia cuando llegan los papás y me dicen, es que mi hijo está súper mal y... Entonces la pregunta es, señor, señora, ¿quién educó a este pequeño? Cuando te das cuenta que tú realmente tienes una incidencia en lo que tu hijo o tu hija está haciendo, entonces Claro. puedes hacerte responsable de la situación. Entonces, acércate a un especialista que te pueda ayudar y que te pueda indicar o que te pueda decir cuáles pueden ser los factores de riesgo que tu nena puede estar expuesta, pero siempre primero entablando una comunicación adecuada y correcta con ella para que puedas tener una respuesta. Si tú llegas y le dices, ay, chamaca, ¿por qué lo hiciste? Y la jalas de los pelos y la avientas por allá, no vas a tener una respuesta. Al contrario, lo que va a hacer es repetirlo y volverlo a hacer. Entonces, primero entablamos una comunicación, después buscamos un especialista y ya después empezamos a resolver las situaciones poco a poco. Pero acuérdense, todos nuestros niños, aunque sintamos feo, porque sí sentimos feo, son espejo de lo que los papis hacemos. Acuérdense siempre de eso. ¿Tienes alguna otra pregunta? La última dice, ¿el café es una droga? Ok. Yo así, di que no, di toda- que no. Todas las sustancias son susceptibles, digamos, de ser usadas como drogas, ¿no? Entonces, ¿el café puede ser una droga? Sí, puede ser una droga. ¿Por qué? Porque tiene un efecto ¡Rayos! después de que yo la tomo. Ajá, sí, claro, te Entonces estimula. me estoy durmiendo, no sé qué, café, otro café y otro. Ajá. Sí, y haces resistencia, porque ya después 2 cafés bien cargados no te son suficientes, necesitas más. Sí, entonces, sí. Y probablemente no va a tener la misma repercusión que el alcohol, por ejemplo, ¿no? De me voy a embriagar y voy a hacer un... No, Pero me va a dar una gastritis tremenda, probablemente. por supuesto, claro. O voy a tener repercusiones dentales, por ejemplo, gastrointestinales. Ujú. O después, si yo suelo tomarlo todo el tiempo en la noche, pues después es un trastorno del sueño, ¿no? Entonces, sí. La cafeína sí nos puede hacer adictos. Ya llegó. ¿Oyen esos ruidos? Es la mamá de Alonso. Afortunadamente no escuchó la pregunta anterior. ¿Te llegó alguna otra pregunta por ahí, Juanca? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que te haya llegado? ¿Cómo puede superar la adicción un adolescente? Qué buena pregunta. No es fácil a ninguna edad, ni un adolescente, ni un adulto, ni una persona de la tercera edad, no es fácil, pero nadie va a superar una adicción si no quiere hacerlo. Eso es lo más importante, porque puede estar la familia luchando, yendo a terapias y llevándolo con mentiras, anexándolo. O sea, pueden hacer lo que sea. Si la persona no quiere dejar la adicción, no lo va a hacer.
Entonces, aquí tiene mucho que ver, esa es la primera parte, ¿no? Lo primero que tenemos que saber, si la persona quiere o no. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que han caído en adicciones dicen es que tienes que tocar fondo, ¿no? Porque salir. nadie, ni siquiera viendo a tus compañeros o viendo, bueno, a las personas con las que te juntas, o sea, ni viendo eso, eres capaz de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Entonces, a veces no es necesario, ¿no? Y te das cuenta y dices, no, ¿sabes qué? Algo no estoy haciendo bien, mi dinero se me va en esto, yo ya no puedo, no sé, mantener a la familia o mantenerme a mí mismo, yo Sí, ya me veo familia mal. ya me corrieron 20 veces de la casa. Claro, ¿no? Pero, o sea, lo importante, además de querer hacerlo, es las redes de apoyo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las redes de apoyo? Familia y amigos. Okay. Entonces, una persona adolescente, su primera red es la familia y es la más fuerte. Si no la tiene, están sus amigos. Si no la tiene, está su pareja. Y si no cree tener ninguna otra red que no sea la familia, la pareja o los amigos, pueden ir a acudir a un tratamiento, por favor, que es un tratamiento profesional. No vayan de primera instancia a los anexos. Por favor, por favor. Son muy graves, hay historias bien fuertes porque no es un tratamiento especializado, nada más es que dejes de consumir. Pasas por un periodo de abstinencia terrible en el que no te ayudan ni te apoyan en nada y quedas en una situación horrible y físicamente muy mal y emocionalmente peor. Sí, yo no estoy diciendo que sean todos en el mundo, ¿no? Aquí el mejor tratamiento es el que le funciona al paciente siempre. Hay quien dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir con ningún especialista, simplemente voy a dejar de consumirlo y caen en un craving o en un síndrome de abstinencia y se aguantan, ¿no? Se aguantan y van solos y dicen, no voy a volver a consumir, se encierran, ¿no? Y lo logran, pero es el 0.0001% del total de las personas que caen en adicciones, ¿no? Entonces, o sea, la parte más importante es, si tienes redes de apoyo, acudir a ellas y pedirle al cliente, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿no? Y entonces acudir juntos con algún especialista, algún centro. Hay muchísimos centros especializados en adicciones y también clínicas particulares, ¿no? Donde te puedes acercar. Y lo mejor es que siempre el tratamiento sea integral, que cuenten con atención médica, atención psicológica y atención de trabajo social. Ahora, también, corrígeme si me equivoco, hay que ser muy pacientes como red de apoyo en entender que muy probablemente salga de la adicción y quizás pueda llegar a tener una recaída. Y que justo en la recaída es cuando más va a necesitar nuestro apoyo. Sí, nos va a molestar muchísimo y sí nos vamos a enojar porque le vamos a decir, ya habías salido, ya habías hecho esto, ya habías hecho aquello, ya estábamos muy bien y ahí vas otra vez. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas recaídas también son parte del proceso y que va a llegar un momento en el que si él quiere dejarlo, ya no las va a tener. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ok, entonces, ¿alguna otra duda por allá? ¿Las personas pueden ocultar sus adicciones o las hacen visibles? Ok. Híjole. Si somos muy... ¿cómo decirlo? Si somos... ¿Qué será? ¿Observadores, quizás? Sí, observadores, por decirlo así. Bueno, es que depende de qué tipo de adicción sea, ¿no? Porque, por ejemplo... no es posible ocultarla. Ya lo pensé bien, ¿no? Ya lo pensó bien y que, no es posible. Sí, porque como les había mencionado hace rato, tus necesidades quedan en segundo plano. Todo lo que haces, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todos tus objetivos son encaminados a la adicción. Se puede ocultar el uso, incluso el abuso, porque si yo abuso del alcohol y cada fin de semana me desaparezco diciendo que voy a trabajar y me voy a una fiesta cada fin de semana a echar la borrachera y regreso ya cuando no tengo el efecto, pues seguramente podré ocultarlo. Pero ya cuando es adicción. Pero ya cuando es una adicción, no es posible ocultarlo porque incluso el deterioro de la persona, el deterioro físico es muy notable.
muy notable, y además siempre hay 1000 excusas para no estar, por ejemplo, en reuniones familiares o permanecer en la casa o en alguna otra cosa que no esté relacionada con la droga. Entonces, sí o sí se ve. Que la familia no lo quiera ver, esa es otra cosa, ¿no? También, ahí está bien padre, porque como familia no lo observas, no lo ves y dices, eso no existe. O ya lo viste y dices, no es cierto, está Mi hijo perfecto, no. mi hijo no hace esas cosas. Una más, la última, venga. ¿Cómo debo conducir a mi hijo cuando ya comenzó a tomar con sus amigos de la escuela? Ok, volvemos otra vez. ¿Qué edad tiene? Porque si ya empezó a consumir con sus amigos de la escuela y sus amigos de la escuela son los 15 amigos de la años. universidad, pues ahí es un adulto, ¿no? Pero si Entonces, son chamaquitos de 15, 14 años, 16, pues creo que ahí hay que poner un límite. por supuesto, eso es, otra vez me dice, regresamos, ¿no? La familia. Lo más importante, si tú pones límites, reglas claras, congruentes, ¿no? Entonces, es posible decirle, oye, ¿sabes qué? Estás tomando, ¿en qué quedamos? Yo no te permití tomar, ni aquí, ni en una fiesta, ni en un antro, Ni en no te lo ningún permití. Y entonces ahí hay una sanción, Claro. ¿no? Siempre debe haber una sanción que sea real. Acuérdense que las sanciones son diferentes de los castigos. Las sanciones tienen que ver con la acción que estoy realizando. Los castigos, pues son lo primero que se me ocurrió. Te voy a quitar el celular. Eso es un castigo Exacto. y eso no funciona. La doctora Diana nos va a dejar sus datos para que ustedes le puedan mandar un mensaje si se les quedó alguna duda específica acerca de este tema. Nos faltó hablar un poquito de las adicciones a situaciones, como a las apuestas, como al internet, como al celular. Sí. Entonces, quiero invitarte para que regreses con nosotros Claro que y sí. déjanos tus datos, por favor, doctora. Bueno, les dejo la página de Facebook de Neuropsia Clínica. Así, bueno, se los dejo. Ajá, claro, ahí va a aparecer, cuando ustedes lo vean editadito, ahí va a estar una plequita, Neuropsia Clínica, ¿es así? Y Neuropsia rehabilitación. Clínica y Neuropsia Rehabilitación. Clínica. Entonces, ahí podemos hablar por Messenger o cualquier otra. En el Facebook, así lo Sí. buscamos, Neuropsia Clínica y Rehabilitación, y ahí nos va a aparecer el contacto de la doctora Diana, y ahí ustedes le pueden mandar cualquier mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Fue un por placer, invitarme. estuvo padrísimo este tema y la vamos a tener de regreso. Así que no se despeguen. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos también, acuérdense, nos vemos por YouTube, nos escuchamos por Shot Radio Internet. Cuídense mucho, les mando un beso. Esto fue una producción de Shot Radio Internet. Seguimos haciendo ruido.